¿Cuál ha sido el momento de karma más satisfactorio que has presenciado? Me acuerdo perfectamente de un jefe que tuve en mi primer trabajo de oficina, el típico tipo que se sentía intocable porque era el sobrino del dueño. Se pasaba el día humillando a los becarios y robándose el crédito de las presentaciones que nosotros hacíamos, literalmente borraba nuestros nombres y ponía el suyo en letras grandes antes de entrar a la junta. Un día, en una reunión súper importante con un cliente internacional que hablaba inglés técnico, él intentó presentar un proyecto de infraestructura que yo había diseñado. Como no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, empezó a inventar términos y a responder tonterías cuando el cliente le hizo una pregunta específica sobre los costos operativos. El cliente, que resultó ser un experto en el tema, se dio cuenta en 2 minutos de que el tipo era un fraude y pidió hablar con la persona que realmente escribió el documento. El dueño tuvo que llamarme frente a todos, y mi jefe se quedó ahí sentado, rojo como un tomate, mientras yo explicaba todo y el cliente lo ignoraba como si fuera un mueble viejo. Lo despidieron esa misma tarde por poner en riesgo un contrato millonario y por mentiroso. Todavía me da una satisfacción enorme recordar lo que le pasó a un bully de mi secundaria en nuestra reunión de 10 años. Este tipo, vamos a llamarlo Kevin, se dedicaba a hacernos la vida imposible a los que éramos un poco más estudiosos o callados, siempre burlándose de nuestra ropa o de que no teníamos dinero para las excursiones. Se sentía el rey del mundo porque su papá tenía una constructora. En la reunión, llegó presumiendo un reloj de lujo y hablando de sus inversiones en criptomonedas, tratando de menospreciar a un compañero que ahora es un arquitecto muy respetado pero que mantiene un perfil bajo. A mitad de la cena, llegaron 2 personas de traje que no eran exalumnos, resultaron ser agentes judiciales. Resulta que Kevin había estado usando el nombre de la empresa de su padre para hacer fraudes fiscales y lo venían rastreando. Se lo llevaron esposado frente a todos los que alguna vez molestó. Ver su cara de terror mientras pasaba al lado de las mesas que antes usaba para burlarse fue el cierre de ciclo más perfecto que pude imaginar. Sinceramente, lo que presencié en un supermercado hace unos meses me devolvió la fe en la justicia divina de las pequeñas cosas. Había un hombre de unos 50 años gritándole de forma asquerosa a una cajera joven porque un cupón de descuento de $2 había expirado el día anterior. La chica estaba a punto de llorar y el tipo seguía insultándola, llamándola inútil y exigiendo hablar con el gerente para que la despidieran. Un señor que estaba detrás de él en la fila le pidió que se calmara, y el agresor se dio la vuelta para decirle que no se metiera en lo que no le importaba y que la gente pobre debería aprender a servir. En su afán de salir indignado y dándose aires de importancia, el tipo agarró sus bolsas con tanta fuerza que no se dio cuenta de que una de ellas tenía una botella de vino de cristal que no había sido bien empacada. Justo al cruzar la puerta, la botella se resbaló, se rompió y el vino tinto salpicó todo su traje claro y sus zapatos de piel carísimos. Se quedó ahí parado, empapado de vino y con todo el mundo mirándolo, mientras el guardia de seguridad le decía que, por su actitud, no le iban a reembolsar la botella. Todavía me da una satisfacción enorme recordar lo que le pasó a un bully de mi secundaria en nuestra reunión de 10 años. Este tipo, vamos a llamarlo Kevin, se dedicaba a hacernos la vida imposible a los que éramos un poco más estudiosos o callados, siempre burlándose de nuestra ropa o de que no teníamos dinero para las excursiones. Se sentía el rey del mundo porque su papá tenía una constructora. En la reunión, llegó presumiendo un reloj de lujo y hablando de sus inversiones en criptomonedas, tratando de menospreciar a un compañero que ahora es un arquitecto muy respetado pero que mantiene un perfil bajo. A mitad de la cena, llegaron 2 personas de traje que no eran exalumnos, resultaron ser agentes judiciales. Resulta que Kevin había estado usando el nombre de la empresa de su padre para hacer fraudes fiscales y lo venían rastreando. Se lo llevaron esposado frente a todos los que alguna vez molestó. Ver su cara de terror mientras pasaba al lado de las mesas que antes usaba para burlarse fue el cierre de ciclo más perfecto que pude imaginar. En la universidad tuve una compañera que era la reina de la manipulación y siempre buscaba la forma de que otros hicieran sus trabajos finales. Era guapa, encantadora con los profesores y siempre lograba que el grupo le pasara la información a cambio de invitarnos unas cervezas después. Para el proyecto de grado, se unió a un chico que era súper trabajador pero muy ingenuo, y ella básicamente no hizo nada en 6 meses. El día de la presentación ante el sínodo, ella decidió que ella abriría la exposición para llevarse la mayor parte del tiempo y que los profesores pensaran que ella era la líder. Empezó a hablar con mucha seguridad, pero los sinodales, que ya sospechaban de su historial, le hicieron 3 preguntas técnicas profundas que estaban en el corazón de la investigación que el otro chico había hecho. Ella empezó a tartamudear, a inventar datos y a mirar al compañero pidiendo ayuda. El profesor principal la detuvo y le dijo: «Señorita, si usted hizo este trabajo, debería saber por qué la variable X invalida su tesis». Al final,
Al chico le pusieron la nota máxima y a ella le hicieron repetir el semestre completo porque descubrieron que ni siquiera había abierto el software de análisis. Nunca voy a olvidar la vez que un tipo en un auto deportivo intentó ganarme el paso en una zona escolar donde el límite de velocidad es súper estricto. Yo iba respetando los 20 km por hora porque había niños saliendo, y el tipo se me pegó al coche, tocando el claxon desesperado y haciendo señas obscenas por el espejo retrovisor. En cuanto vio un pequeño espacio, aceleró de forma violenta, me rebasó por la derecha subiéndose un poco a la banqueta y me gritó algo sobre ser un estorbo. Justo cuando terminó de pasarme y volvió a acelerar para lucirse, no se dio cuenta de que había un charco enorme de lodo y agua estancada a la vuelta de la esquina. El auto patinó, dio un giro de 180 grados y terminó atascado en una zanja de lodo justo frente a una patrulla que estaba estacionada vigilando la salida de los niños. El oficial ni siquiera tuvo que perseguirlo, solo bajó la ventanilla, lo miró con una sonrisa y le hizo la seña de que se orillara, bueno, más de lo que ya estaba. Verlo tratar de salir del coche mientras se hundía en el lodo frente a todos los padres de familia fue glorioso. Vivía cerca de una cafetería muy popular donde siempre había una fila enorme, y una mañana llegó una mujer con una actitud "el mundo me pertenece". Se saltó a por lo menos 10 personas que estábamos esperando bajo el sol y llegó directo al mostrador diciendo que tenía mucha prisa y que su tiempo valía más que el nuestro. El chico que atendía, que era muy joven, intentó decirle que debía respetar el turno, pero ella sacó su teléfono y empezó a grabarlo diciendo que lo iba a hacer viral por mal servicio. Estaba tan concentrada en su berrinche y en mover la cámara que no se fijó que llevaba su bolso de diseñador abierto. Cuando por fin el gerente salió para ver qué pasaba, ella intentó dar un paso atrás con arrogancia y tropezó con su propio paraguas. El bolso voló, su teléfono cayó directamente dentro de un bote de basura con restos de café y todos sus cosméticos quedaron desparramados por el suelo. Nadie la ayudó a recoger nada, simplemente nos quedamos en silencio mirando cómo su tiempo valioso se desperdiciaba limpiando rímel del piso mientras el gerente le pedía que se retirara por alterar el orden. Esto pasó en un vuelo de 6 horas de Nueva York a Los Ángeles. Había un tipo en primera clase que estaba siendo increíblemente grosero con la azafata porque no le gustaba la selección de vinos y porque, según él, su asiento no reclinaba lo suficiente. El tipo no paraba de chasquear los dedos para llamarla y tratarla como si fuera su sirvienta personal. En un momento de la discusión, él se levantó para ir al baño y dejó su laptop abierta en el asiento, presumiendo un documento de una fusión empresarial súper confidencial. Una de las sobrecargos, con mucha calma, le pidió que cerrara su equipo por seguridad, y él le respondió con un insulto sobre su salario. Al volver del baño, el tipo no se dio cuenta de que había dejado su café mal puesto. Hubo una turbulencia ligera, justo lo suficiente para que el café se derramara por completo sobre el teclado de su laptop de $3.000. El tipo empezó a gritar pidiendo ayuda, pero las azafatas, siguiendo el protocolo al pie de la letra, le dijeron que por la turbulencia no podían levantarse de sus asientos en ese momento. Vio morir su computadora y su documento importante frente a sus ojos por no querer cerrarla cuando se lo pidieron. En mi antiguo vecindario había un tipo que siempre presumía de ser un experto en seguridad y se burlaba de los demás porque no teníamos cámaras de alta tecnología o sistemas de alarma carísimos. Siempre decía que su casa era una fortaleza y que nosotros éramos unos descuidados. Un día, instaló un sistema de riego automático que se activaba por sensores de movimiento, según él, para alejar a los gatos callejeros y a los intrusos. Una noche, llegó a su casa bastante borracho y olvidó por completo que él mismo había configurado el sistema para que fuera extremadamente sensible después de las 11 p.m. Al intentar entrar a su propia casa sin desactivar el sensor desde la app, el sistema lo detectó como un extraño y le lanzó chorros de agua helada a presión desde 3 ángulos diferentes. En su confusión y torpeza, se resbaló con el césped mojado y el sistema de alarma de 110 decibelios empezó a sonar, despertando a toda la cuadra. La policía llegó pensando que había un robo y lo encontraron a él, empapado, gritando y tratando de explicar que era su propia casa mientras los vecinos nos asomábamos por las ventanas para ver el espectáculo de su fortaleza atacándolo. Tenía un compañero en la oficina que era el típico sabelotodo que siempre corregía a los demás en público para quedar como el más inteligente frente a los directivos. Si alguien cometía un pequeño error de dedo en un reporte, él mandaba un correo con copia a todo el departamento señalando el error por el bien de la empresa. Un día, tuvo que dar una capacitación sobre el nuevo sistema operativo que íbamos a implementar. Pasó semanas diciendo que era pan comido y que el que no lo entendiera era básicamente un analfabeto digital. Cuando llegó el día de la demostración en vivo frente al CEO, él intentó hacer un truco de configuración avanzada para demostrar que era un experto.
No se dio cuenta de que tenía activada la opción de compartir pantalla completa y, al intentar buscar un archivo, se le abrió automáticamente una pestaña del navegador con su historial de búsqueda de los últimos días. Resulta que el tipo se pasaba el 80% del tiempo de oficina buscando cómo falsificar certificados médicos y buscando ofertas de trabajo en la competencia. El CEO no dijo nada en ese momento, pero al final de la reunión le pidió que pasara por recursos humanos con su computadora. Fue el silencio más satisfactorio que he sentido en una oficina. Me acuerdo de un tipo que siempre me rebasaba por el acotamiento cuando había tráfico pesado, aventándole el carro a todo el mundo y burlándose de los que esperábamos en la fila. Un día, después de hacerme una seña obscena mientras pasaba a toda velocidad por la tierra, no vio que un poco más adelante había un bache enorme cubierto por un charco. Escuché el golpe seco y segundos después lo vi orillado con las dos llantas del lado derecho reventadas y el rin destrozado. Lo mejor fue pasar a su lado a paso de tortuga, manteniendo el contacto visual mientras él buscaba desesperado su gato hidráulico en el lodo. Nadie se detuvo a ayudarlo y la cara de frustración que tenía era el pago justo por su prepotencia. Sinceramente, lo que le pasó a una compañera de la universidad fue épico porque se dedicaba a robarse los almuerzos del refrigerador común y siempre se hacía la desentendida. Un amigo, harto de que le robara su comida favorita, decidió preparar un sándwich de pollo que se veía increíble pero que por dentro estaba retacado del chile más picante que pudo encontrar en el mercado. A la hora del almuerzo, escuchamos un grito ahogado desde la cocina y vimos a la chica salir corriendo roja como un tomate, buscando agua desesperadamente y llorando por el ardor. Nunca más se volvió a perder ni un solo yogur en ese piso, y ella tuvo que aguantarse la vergüenza de que todos supiéramos por qué se estaba quemando la boca. Había un tipo en mi gimnasio que siempre dejaba todas las pesas tiradas y nunca limpiaba las máquinas después de usarlas, dejando todo empapado de sudor pese a que los instructores se lo pedían diario. Se sentía el dueño del lugar porque cargaba mucho peso y siempre caminaba con aires de grandeza. Un día, dejó un par de mancuernas pesadísimas justo en medio de un pasillo oscuro mientras iba por agua. Al regresar distraído mirando su celular para ver si alguien le había dado like a su foto, tropezó con su propia pesa y cayó de frente contra un rack de discos. No se hizo daño grave, pero el golpe hizo un ruido tremendo y todos se voltearon a verlo. Tuvo que recoger todo el desastre bajo la mirada de desprecio de los entrenadores y desde entonces es el más ordenado del lugar. Nunca voy a olvidar a un vendedor de autos usados que intentó estafar a mi abuelo vendiéndole un coche que claramente tenía el kilometraje alterado y fallas en la transmisión. El tipo era un cínico y se reía de las dudas de mi abuelo, tratando de presionarlo para que firmara rápido. Justo cuando estaban en la prueba de manejo, el tipo quiso lucirse acelerando a fondo para demostrar la potencia del motor, pero la caja de cambios simplemente explotó en medio de una avenida principal. El auto se quedó muerto y empezó a salir humo negro del cofre. Mi abuelo bajó con toda la calma del mundo, le dio las gracias por la demostración y se fue caminando mientras el vendedor se quedaba ahí, con su mercancía inservible bloqueando el tráfico y la policía llegando a multarlo. En un edificio donde trabajé, había un guardia de seguridad que era un prepotente y siempre le ponía trabas a los repartidores de comida, haciéndolos esperar afuera bajo el sol solo por puro placer de ejercer poder. Un viernes, el guardia pidió una pizza gigante para él solo y, por azares del destino, el repartidor que llegó era un chico al que él había humillado la semana anterior. El repartidor, sin decir nada, esperó a que el guardia pagara y, justo antes de entregarle la caja, tropezó y la pizza cayó boca abajo sobre el piso sucio de la entrada. El chico simplemente se disculpó diciendo que fue un accidente por la prisa, y el guardia se quedó sin comida y sin su dinero, porque el restaurante no aceptó la devolución al ser un descuido en la entrega final. Recuerdo a un vecino que siempre dejaba que su perro hiciera sus necesidades en mi jardín y nunca recogía nada, a pesar de que se lo pedí 1000 veces de buena manera. El tipo se reía y decía que era abono natural y que no era para tanto. Harto, un día recogí todo con una pala y, en lugar de tirarlo, esperé a verlo salir con su traje nuevo para una fiesta. Justo cuando iba caminando hacia su coche presumiendo su elegancia, se distrajo saludando a alguien y pisó de lleno la zona donde él mismo había dejado que su perro ensuciara minutos antes. Se resbaló feo, arruinó su pantalón de diseñador y el olor lo persiguió de regreso a su casa. Fue la última vez que vi a su perro cerca de mi propiedad. Tuve un profesor en la preparatoria que se jactaba de ser infalible y disfrutaba de ridiculizar a los alumnos que cometían errores ortográficos en los exámenes. Un día, preparó una presentación de diapositivas sobre la importancia de la precisión en el lenguaje y la proyectó frente a todo el auditorio de la escuela. En la primera diapositiva, el título tenía un error de dedo tan grande que era imposible de ignorar, y en la segunda escribió conciencia sin la apóstrofe. Los alumnos empezamos a murmurar y, cuando se dio cuenta,
Trató de corregirlo en vivo pero se le trabó la computadora y la pantalla se quedó congelada con sus errores en gigante. El director tuvo que subir a ayudarlo mientras el profesor más arrogante de la historia se hundía en su silla de la vergüenza. Esto pasó en una tienda de tecnología. Un cliente estaba tratando de forma prepotente a un empleado porque el iPhone que quería no estaba en inventario. El tipo gritaba que él era un cliente VIP y que podía comprar la tienda entera si quería, exigiendo que despidieran al vendedor por su incompetencia. En medio de su rabieta, sacó su teléfono actual para demostrar lo importante que era y, por estar manoteando, se le resbaló y cayó directo en el espacio que hay entre el mostrador y la pared, un hueco profundo y lleno de cables de donde era imposible sacarlo sin desarmar todo el mobiliario. Se tuvo que ir de la tienda sin el teléfono nuevo y sin el viejo, mientras el empleado al que insultó simplemente le dio el número de servicio técnico con una sonrisa profesional. Una vez vi a un tipo en el aeropuerto que se puso a insultar a la empleada del mostrador porque su maleta pesaba más de lo permitido y no quería pagar el excedente. El hombre era un grosero, decía que viajaba siempre en primera clase y que las reglas no aplicaban para él. Como no cedió, la empleada tuvo que marcar su maleta como sujeta a espacio. Al llegar al destino, todos recibimos nuestras maletas menos él. Resulta que, por el retraso que él mismo causó, su maleta no subió al avión y la mandaron por error a un vuelo con conexión al otro lado del mundo. Verlo gritar en la banda de equipaje vacía mientras todos los demás nos íbamos con nuestras cosas fue un momento de justicia poética inolvidable. En la oficina había un tipo que siempre saboteaba el trabajo de los demás para quedarse con los mejores proyectos, borrando archivos compartidos o cambiando fechas de entrega para que otros fallaran. Un día, intentó aplicarle la misma a un compañero que era experto en sistemas y que ya sospechaba de él. El informático instaló un rastreador que grababa cada movimiento de la cuenta del saboteador. En la siguiente junta de resultados, cuando el tipo intentó culpar a otro de un retraso, el de sistemas proyectó el video donde se veía claramente al tipo entrando a las 2 AM a borrar los archivos. Lo escoltaron fuera del edificio en ese mismo instante, con su caja de cartón y la reputación destruida para siempre. Me acuerdo de una vez en la que un conductor de un auto deportivo de lujo me cerró el paso de forma agresiva en una avenida principal, solo porque yo iba a la velocidad permitida. El tipo se puso a zigzaguear entre carriles, lanzándole el coche a todo el mundo y sacando la mano para insultar a los que le estorbaban. Unos 2 kilómetros más adelante, el tráfico se detuvo por un semáforo y él, por querer adelantarse por el carril exclusivo de autobuses, no vio que había una patrulla de tránsito justo en la esquina. El oficial lo detuvo de inmediato y, mientras yo pasaba lentamente a su lado, vi cómo le estaban confiscando el vehículo porque no tenía las placas vigentes. Fue glorioso ver su cara de prepotencia transformarse en una de súplica mientras esperaba la grúa bajo el sol. Sinceramente, lo que presencié en un cine ha sido de lo más satisfactorio que me ha tocado ver en cuanto a gente maleducada. Había un grupo de adolescentes gritando y lanzando palomitas a los de la fila de adelante durante toda la película, ignorando las quejas de todos. En un momento, el líder del grupo se levantó para ir al baño de forma muy arrogante, caminando por el pasillo a oscuras como si fuera el dueño del lugar. No se fijó que alguien había derramado un refresco gigante segundos antes. El chico resbaló, voló por los aires y aterrizó directamente sobre un bote de basura abierto, quedando atrapado de cintura para abajo. Se hizo un silencio total seguido de una carcajada colectiva de toda la sala, y el tipo tuvo que salir del cine cubierto de desechos y con el ego por los suelos. En mi antiguo trabajo había una recepcionista que era famosa por tratar mal a los mensajeros y a las personas de limpieza, haciéndolos esperar horas por una firma solo por gusto. Un día, llegó un señor vestido de forma muy sencilla, con jeans y una gorra, preguntando por el director general. Ella ni siquiera levantó la vista del celular y le dijo de forma muy grosera que el servicio de mantenimiento entraba por la puerta trasera y que no la molestara. El señor esperó pacientemente 10 minutos hasta que ella le gritó que se fuera. En ese momento, salió el director general, corrió hacia el señor y lo abrazó llamándolo papá. Resulta que el señor era el dueño mayoritario de la empresa. La cara de la mujer se puso blanca como el papel y fue despedida antes de que terminara el turno. Nunca voy a olvidar a un tipo en la universidad que siempre presumía de que no necesitaba estudiar porque era demasiado inteligente y se dedicaba a copiarle a los demás en los exámenes. Se sentaba siempre detrás del chico más listo del salón y lo presionaba para que le dejara ver las respuestas. Para el examen final, que valía el 70% de la nota, el chico listo se cansó y preparó una hoja de respuestas completamente falsa con errores absurdos. El tramposo copió todo al pie de la letra, entregó el examen con una sonrisa de suficiencia y hasta se burló del resto al salir. Cuando publicaron las notas, él fue el único reprobado con un 0 rotundo,
mientras el chico al que le copió sacó la nota máxima porque cambió sus respuestas en los últimos 5 minutos. Hace poco vi a un hombre en un restaurante de comida rápida gritándole a un empleado porque se habían acabado las pajillas de plástico. El tipo era un grosero de primera, insultando al trabajador por algo que él no podía controlar y exigiendo comida gratis por el trauma. Cuando por fin le dieron su charola, se dio la vuelta con tanta soberbia que no se fijó que el piso estaba recién trapeado y tenía el letrero de precaución. Se resbaló de forma espectacular y toda su comida, incluyendo un batido gigante de chocolate, terminó encima de su camisa blanca y su laptop que llevaba abierta en la otra mano. El empleado al que acababa de insultar simplemente se acercó con una servilleta y le preguntó, con una sonrisa muy educada, si necesitaba ayuda para limpiar su desastre. Esto me pasó en un centro comercial donde el estacionamiento estaba llenísimo. Yo estaba esperando pacientemente a que un auto saliera para ocupar el lugar, con mi direccional puesta desde hacía rato. Justo cuando el auto se fue, un tipo en un convertible se metió a toda velocidad robándome el espacio y burlándose de mí con un gesto. Lo que él no vio es que, al estacionarse tan rápido y pegado al muro para que yo no pasara, bloqueó su propia puerta y el mecanismo del techo convertible se trabó a la mitad. Empezó a llover de la nada, una tormenta de esas fuertes, y el tipo no podía entrar al coche ni cerrar el techo. Tuve que pasar a su lado para buscar otro lugar mientras él intentaba tapar sus asientos de cuero con un cartón, todo empapado. Recuerdo a una influencer en un parque que estaba obligando a su asistente a tomarle fotos en una zona restringida donde había flores protegidas. La chica pisoteaba todo y movía los letreros de prohibido el paso para que no salieran en su toma, gritándole al asistente porque la luz no era perfecta. Mientras hacía una pose exagerada cerca de un estanque, un ganso que estaba cuidando su nido cerca de ahí se sintió amenazado y la atacó con todo. La chica terminó cayendo al estanque lleno de lodo, soltando su cámara carísima al agua y gritando del susto mientras el ganso la perseguía por todo el pasto. Toda la gente que estaba alrededor empezó a aplaudir, no por el accidente, sino por la defensa de la naturaleza contra alguien tan desconsiderada. En un vuelo de conexión, un pasajero se puso insoportable con la aeromoza porque no le daban una actualización a primera clase gratis, alegando que él era un pasajero frecuente y muy importante. El tipo no dejaba de molestar y retrasar el abordaje de todos los demás. Al final, lo dejaron subir pero lo mandaron al último asiento del avión, justo al lado de los baños. Lo mejor fue que, durante el vuelo, el sistema de aire acondicionado de esa zona falló y hacía un calor insoportable, además de que el baño se tapó y el olor era terrible. Al bajar del avión, el tipo estaba verde del asco y todo sudado, mientras que la aeromoza a la que insultó lo despidió con la sonrisa más radiante que he visto en mi vida. Tuve un vecino que siempre estacionaba su moto en la entrada de mi cochera, impidiéndome sacar mi auto por las mañanas. Siempre que le reclamaba, decía que eran solo 5 minutos y que yo era un exagerado. Un día, por dejar su moto mal puesta y sin el seguro en una pendiente por las prisas de bloquearme de nuevo, la moto empezó a rodar sola hacia atrás. Terminó golpeando precisamente el auto de su propia novia que estaba estacionado más abajo, rompiéndole un faro y rayándole toda la puerta. Ella se puso furiosa y lo puso a limpiar el desastre mientras yo salía con mi auto tranquilamente, dándole un par de toques al claxon para saludarlo mientras él intentaba explicar que no fue su culpa. En la oficina había un tipo que siempre le robaba las ideas a una compañera que era muy tímida y las presentaba como suyas en las juntas grupales. Él se llevaba los bonos y los aplausos mientras ella se quedaba callada. Un día, ella decidió sembrar una trampa en un reporte de análisis de mercado, poniendo una conclusión que parecía lógica pero que se basaba en datos totalmente falsos e inventados. El tipo, como siempre, se robó el archivo y lo presentó ante los inversionistas con una seguridad increíble. Cuando le preguntaron de dónde venían esos números, no supo qué decir y quedó como un mentiroso frente a los altos mandos, porque ella tenía los datos reales protegidos. Fue despedido por fraude y ella finalmente obtuvo el ascenso que merecía.